Vamos a empezar entonces con el siguiente tema, que corresponde directamente a operaciones con fracciones. Recuerden entonces, antes de comenzar, que una fracción es la forma de expresar una porción o una sección de un total, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la mitad de algún objeto, la mitad de una torta, tres partes de una torta, tres cuartos de una torta. Entonces hacemos referencias que a una unidad lo estamos dividiendo en varias secciones. Y de esas secciones estamos extrayendo o estamos marcando de alguna manera su parte, una porción. Tenemos entonces igual diferentes reglas, diferentes condiciones o propiedades que podemos aplicar a estas. La primera es amplificar una fracción, que va a consistir en encontrar una fracción equivalente, o sea que va a ser igual o que representa el mismo monto, pero con términos más grandes o con números más grandes, en otras palabras. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo se va a hacer con esto? Se va a multiplicar al numerador y al denominador. Tenemos el numerador que se encuentra arriba y el denominador que se encuentra abajo. Para amplificar tenemos que multiplicar estos valores por un mismo coeficiente, por un mismo número. Por ejemplo, aquí yo lo estoy multiplicando por 5. ¿No? Como pueden ver, estoy multiplicando por 5, tanto al numerador como al denominador.
tengo que utilizar el mismo número para multiplicar a ambos. Entonces tengo 2 por 5, 10 y 3 por 5, 15. Este 10 quintos es igual que decir 2 tercios. A eso se refiere con equivalente. Expresa el mismo monto, la misma porción de una unidad, con la diferencia que este tiene números más grandes, ¿no? Mayores dígitos. Ahora, tenemos que comprobar que esta fracción sea equivalente. Para eso multiplicamos de forma cruzada el numerador del primero con el denominador del segundo. 2 por 15, 30. Y el denominador del primero con el numerador del segundo. 3 por 10, 30. Como nos da el mismo resultado, quiere decir que está representando la misma cantidad. Son fracciones equivalentes. De esa manera, entonces, vamos a proceder a amplificar una fracción según sea necesario. Después tenemos la simplificación de una fracción, que de forma contraria a la anterior va a significar que vamos a reducir, vamos a utilizar coeficientes o números más pequeños para expresar el mismo monto, la misma cantidad de una fracción. Por ejemplo, tenemos aquí 4 sextos. 4 sextos lo vamos a representar en una fracción más pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es dividir. Lo vamos a dividir entre un coeficiente, tanto el numerador como el denominador. Esta división, sin embargo, no se olvide, tiene que darnos una división exacta. No tiene que tener decimales, no tiene que tener residuo. Como pueden ver, 4 dividido entre 2, 2. 6 dividido entre 2, 3. Tanto el numerador como el denominador se dividen entre el mismo número. Y en ambos casos, la división que realicemos tiene que ser exacta. Por ejemplo, si quisiéramos simplificar 2 tercios, tendríamos que buscar algún número que pueda dividir al 2 y también pueda dividir al 3. Como no existe ningún número que los pueda dividir a ambos, entonces esta va a ser mi fracción irreducible. O sea que no la puedo simplificar más, no la puedo expresar con números más pequeños. Otra forma de simplificar entonces va a ser encontrando el MCD de un valor, de un número. Encontramos el MCD tanto del numerador como el denominador. Hallamos el MCD y nos da 4. Dividimos entonces ambos entre el MCD, 8 entre 4, 2, 12 entre 4, 3. Y de esa manera llegamos directamente o de forma más rápida a la fracción irreducible. Por ejemplo, aquí podríamos haber dividido primero entre 2. 8 entre 2 nos da 4 exacto. Y 12 entre 2 nos da 6. Entonces, de esa manera podríamos haber reducido, pero todavía se podría haber reducido más. Cuando aplicamos el MCD, directamente obtenemos la fracción irreducible a la simplificación o a la mayor simplificación. Después vamos a tener operaciones de fracciones a común denominador. Vamos a reducir fracciones a común denominador. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos más de 2 fracciones y queremos hacer que el denominador sea el mismo en ambos casos. Eso para poder operar ya sea en sumas o restas. No se olviden, para poder sumar o restar tienen que tener como un denominador. Entonces,
Para reducir fracciones al común denominador va a consistir en sacar sus fracciones equivalentes, pero que tengan el mismo común denominador. Tenemos dos métodos. El método de los productos cruzados y el método de mínimo común múltiplo. Empezamos entonces. Por el lado izquierdo vamos a hacer el método de productos cruzados. ¿En qué consiste? Consiste en multiplicar los denominadores, como pueden observar aquí, 6 por 4. Los estamos multiplicando directamente y anotamos 24 en cada nueva fracción, en cada fracción equivalente que vamos a hacer. Y el numerador multiplicamos de forma cruzada. 2 por 4, 8. De esa manera estamos anotando el numerador del primero. El numerador del primero con el denominador del segundo me da el nuevo numerador del primero. Y de la misma manera, de forma cruzada, multiplicamos el denominador del primero con el numerador del segundo. 6 por 3, 18. De esta manera hemos sacado sus equivalentes de estos dos, pero ahora ambos tienen un común denominador. Lo único que estamos haciendo aquí es convertir a común denominador. No olviden entonces, para el denominador multiplicamos directamente sus denominadores y para los numeradores de forma cruzada, numerador con denominador, ¿no? De forma cruzada. Para el método del mínimo común múltiplo, al que está al lado derecho, lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los dos denominadores, ¿no? De 6 y de 4, entonces. El mínimo común múltiplo de 6 y de 4 nos da 12. Una vez que encontramos ese mínimo común múltiplo, dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador del primero y lo multiplicamos por su numerador. 12 dividido entre 6 multiplicado por 2. 12 entre 6, 2 por 2, 4. Para el segundo realizamos lo mismo. Dividimos el común denominador, el MCM, con el denominador del segundo, 12 entre 4, y lo multiplicamos por su numerador. 12 dividido entre 4, 3. Por 3, 9. De esta manera, igual hemos hallado el común denominador. Los hemos llevado a un común denominador, sin en otras palabras. Pero fíjense cuál es la diferencia de estos dos métodos. Es el mismo valor, 2 sextos, 3 cuartos, 2 sextos, 3 cuartos. Pero nos está variando el resultado. Sí, nos varía el resultado porque en esta sección, al haber utilizado el MCM, hemos obtenido la fracción mínima en común que van a tener estos, o sea, el común denominador más pequeño que podríamos tener. En cambio, en el lado izquierdo nos ha dado un común denominador de cifras mayores, pero siguen siendo equivalentes, no se olviden esa parte. Ambos resultados son correctos, pero en uno, en el lado derecho, utilizando mínimo como múltiplo, nos da con cifras más pequeñas. Por mi parte, siempre recomiendo usar el método del mínimo común múltiplo porque de esa manera obtenemos cifras más pequeñas para seguir trabajando. Seguimos entonces, después vamos a hacer lo que son las comparaciones con fracciones. Vamos a comparar fracciones. Entonces, se nos va a dar las fracciones que tengan el mismo numerador. Cuando dos fracciones tengan el mismo numerador, como pueden observar aquí, 2 y 2,
La que sea de mayor valor o la que represente un monto más grande será el que tenga denominador más pequeño. Entre 6 y 4, el más pequeño es 4. Entonces, 2/4 representa un monto, una cifra mayor. Después tenemos las cifras que tienen el mismo denominador. Como pueden ver aquí, tienen el mismo denominador. Cuando tengan el mismo denominador, la cifra que represente un monto más elevado, más grande, es el que tenga el mayor numerador. Como ven aquí, 5 tiene el mayor numerador, entonces 5/6 va a ser más grande que 2/6. Y en las operaciones que van a tener distinto numerador y distinto denominador, lo primero que tenemos que hacer es reducir las fracciones a común denominador, que ambas tengan el común denominador. Y cuando tengan el común denominador, recién seguimos la segunda regla, ¿no? De que el que tenga mayor numerador será el mayor. No se olviden, entonces tenemos estas tres opciones para comparar cifras, para saber si una va a valer más que otra. Después vamos a calcular la fracción de un número. ¿Qué se refiere con calcular la fracción de un número? Si yo les hablo de 1/2 de 4, me refiero a la mitad de 4, entonces sería 2. Lo mismo se nos va a presentar aquí en las fracciones, pero con números mayores. Por ejemplo, aquí yo les digo 2/5 de 30. Hago referencia a 2/5 partes de 30. Para resolver, para saber su equivalente en un número directamente, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor, ¿no? La unidad que se nos ha dado por el numerador, 2 por 30, y lo dividimos entre el numerador. 2 por 30 nos da 60, dividido entre 5, 12. De esa manera obtenemos nuestra porción, nuestra fracción. 2/5 de 30, entonces va a ser 12. 2/5 de 30 es 12. Tenemos la siguiente forma de sacar directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es primero dividir el valor. En este caso, 30 dividido entre 5. Lo dividimos el valor o la unidad que se nos ha dado entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador. 30 entre 5 nos da 6. 6 por 2, 12. Hemos llegado al mismo resultado. Entonces, de esta manera lo que hacemos es calcular la parte numérica, por así decirlo, de una unidad que se nos ha dado y su fracción, la fracción de una unidad. Por ejemplo, como les dije, nos está diciendo 2/5 de 30. Si nos diría 1/2 de 30, correspondería a dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 1. Tenemos pues lo que es la suma de fracciones. Para sumar las fracciones, lo primero que tenemos que hacer es que tenga el mismo denominador. Y cuando tengan el mismo denominador, procedemos directamente a sumar sus numeradores. Por ejemplo, tenemos aquí el caso 2/6 más 5/6. Ambos tienen el mismo denominador, entonces procedemos a sumar de forma directa sus numeradores. 2 más 5 sobre 6 nos da 7/6. Ahora, cuando tengamos fracciones con distinto denominador, lo vamos a reducir a fracciones equivalentes con el mismo denominador primero. Vamos a utilizar el primer método, el de productos cruzados, ¿no? Multiplicamos 6 por 8 primero, 48.
Y a partir de ahí multiplicamos el numerador del primero por el denominador del segundo. 2 por 8, 16. Luego será el denominador del primero por el numerador del segundo. 3 por 6, 18. Ahora sí tengo la misma base, el mismo común denominador. Procedo directamente a sumar los numeradores. 16 más 18 nos da 34, 48. 34 sobre 48. Procedo ahora con el siguiente método, el de reducción de común denominador. Lo que hago era sacar entonces el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Me da 24. Luego divido 24 entre el numerador del primero y lo multiplico por el numerador. 24 entre 6 por 2 me da 8. De la misma manera para el siguiente. Divido el denominador entre el denominador del segundo y lo multiplico por el numerador. 24 entre 8 por 3 me da 9. De esta manera tengo mi resultado ya con común denominador. Procedo a sumar directamente los numeradores. 8 más 9, 17 sobre 24. Como pueden observar, nos ha dado resultados aparentemente diferentes, 34 sobre 48 y 17 sobre 24. Pero estos dos son equivalentes. Al ser números equivalentes, representan la misma cantidad. Simplemente que al haber utilizado el método de mínimo común múltiplo, obtenemos una fracción con números más pequeños. Ya hemos obtenido el resultado simplificado lo más que se pueda, ¿no? Ya no podemos simplificar más esta cifra. En cambio, al utilizar productos cruzados, podíamos simplificar este valor, ¿no? Esa es la única diferencia de los dos métodos. Cuando realizamos entonces la resta de fracciones, procedemos de la misma manera. Cuando tengamos el mismo denominador, como ven, 5 y 5, procedemos directamente a restar los numeradores. 6 menos 2, 4 quintos. Y cuando tenemos distinto denominador, utilizamos cualquiera de los anteriores, ¿no? El de productos cruzados, multiplicando los denominadores, o utilizamos el de mínimo común múltiplo. De la misma manera llegamos al mismo resultado, simplemente que uno ya está simplificado. Por eso es el que les recomiendo mayormente es usar el método de MCM, el de mínimo común múltiplo. Así de esa manera obtendrán un resultado simplificado. Pasamos después a la multiplicación de fracciones. Para la multiplicación de fracciones, lo único que hacemos es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador de forma directa. 3 por 2, 6 y 5 por 3. 5 por 3, 15. De forma directa multiplicamos. Y aquí en esta sección procedemos a simplificar donde sea posible. Pasamos a la división de fracciones. Cuando tengamos que dividir fracciones, lo que vamos a hacer es de dos formas. En la primera, podemos invertir el divisor. Por ejemplo, tenemos aquí 6 entre 5 dividido entre 2 tercios. Este divisor lo vamos a invertir entonces primero. El denominador lo llevamos arriba y el numerador lo llevamos abajo, ¿no? 3 medios, lo hemos invertido. Una vez que hemos invertido, lo tratamos simplemente como una multiplicación. 6 por 3, 18 y 5 por 10, perdón, 5 por 2, 10.
De esta manera obtendremos una fracción o su división de estas dos fracciones. Pasamos a la siguiente forma. Lo que podemos hacer en la siguiente forma es multiplicar de forma cruzada. Como pueden ver, aquí tenemos 6/5 dividido entre 2/3. 6 por 3 y lo anotamos arriba, ¿no? El numerador del primero con el denominador del segundo y lo anotamos arriba. Arriba por el de abajo de forma cruzada y lo anotamos arriba, ¿no? 6 por 3, 18. Y de la misma manera, el siguiente multiplicamos el de abajo por el de arriba y lo anotamos abajo. 5 por 2, 10. Lo anotamos abajo. Y nos da 18 décimos. En esta última sección, como pueden ver, en ningún caso está simplificada. Nos correspondería entonces simplificarlo y lo anotaríamos como 9/5, ¿no? Estaríamos simplificando a la mitad o dividido entre 2 y nos da 9/5, siempre y cuando se nos pida o se nos especifique. En la mayor parte de los casos se les va a especificar que entreguen la fracción simplificada o la mínima expresión. No se olviden, cuando hagas referencia a que les entregue de forma simplificada o mínima expresión, cuando se pueda reducir, tienen que reducir, tienen que simplificar. Vamos a resolver entonces ahora problemas con fracciones. Los problemas de fracciones se van a resolver igual que todos los anteriores problemas que hemos ido viendo. Simplemente tenemos que seguir los pasos, que es leer atentamente el enunciado, pensar en qué se nos está pidiendo. Entonces hay que razonar la pregunta. Después hay que revisar los datos que vamos a necesitar, resolverlos, esos datos, esas expresiones que se nos han anotado y simplificar si es necesario o si es posible. Y por último, hay que revisar si el resultado va a tener sentido. En la parte de las fracciones hay que ver de que concuerden los resultados. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice que después de pintar su casa, Jorge le sobran 5 tarros de pintura, cada uno con 2/9 de galones. ¿Cuánta pintura le quedó en total? Nos dice. Entonces, nos está diciendo que tiene 5 tarros de pintura. Lo vamos a anotar 5 sobre 1. Cualquier número entero que tengamos, en este caso 5, por ejemplo, es un número entero, y queremos expresarlo como fracción, lo vamos a anotar como 5 sobre 1. Vamos a anotar un 1 en el denominador para que esté expresado en forma de fracción. Después nos dice cada uno con 2/9 de galón, ¿no? 2/9. Y nos dice cuánta pintura le quedó. Entonces nos hace una referencia a una multiplicación o podríamos realizarlo igual de forma de suma. Podríamos sumar 5 veces 2/9 o directamente multiplicamos 2/9 por 5. Multiplicamos entonces cuando es multiplicación directo, 5 por 2, 10 y los denominadores igual directo, 1 por 9, 9. Le ha sobrado entonces 10/9 de pintura. Esa sería una forma de expresar su resultado.